Bienvenidos pequeños, buenos días a su clase dominical. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. En este día queremos felicitar a Jaciel. Un abrazo muy grande pequeño por tu cumpleaños y también darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para iniciar. Bendito Dios, Padre amado, a ti sea la gloria y la honra, Todopoderoso. Te agradecemos esta mañana tan hermosa que nos permites disfrutar. Te pedimos que podamos también disfrutar nuestra clase, Señor, y aprender muchas cosas de ti, para poder bendecirte, amarte y compartirte también con otros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Comencemos. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Estamos llegando al final de la búsqueda del tesoro sobre la verdad acerca de Dios. Poco a poco hemos encontrado y aprendido varios atributos de Dios. Recordemos cuáles fueron. Dios es soberano. Él reina sobre todo. Dios es santo. Él es perfecto, puro y sin pecado. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente. Él lo puede todo. Hoy vamos a encontrar el tesoro más importante a través de esta búsqueda. Pero antes, vamos a hacer una prueba de falso o verdadero. Voy a decirles una declaración y ustedes me dirán si es falso o verdadero. Número 1. Las personas vinieron a este mundo a través de la evolución. Falso. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que Dios con su poder hizo toda la creación. Así que no somos productos de la evolución. Número 2. No vales nada y nadie te ama. Falso. En Jeremías 31:3b dice: con amor eterno te he amado. Esto es completamente cierto, porque tú eres lo más especial de la creación de Dios. Número 3. No sabrás con certeza si irás al cielo hasta que te mueras. Falso. La Biblia en 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, esto es una verdad absoluta. Y desde ahora ya sabes que irás al cielo. Cada una de las declaraciones en nuestra prueba es falsa o incorrecta. Y esta prueba me recuerda
el último atributo de Dios que veremos en nuestra búsqueda del tesoro sobre la verdad acerca de Dios. Aunque este atributo no es una palabra desconocida, frecuentemente su verdadero significado se entiende mal. Dios es verdad. Dios el Padre es verdad. Dios el Hijo es verdad. Y Dios el Espíritu Santo es verdad. A través de la historia del mundo, la gente ha estado haciéndose la pregunta: ¿qué es verdad? Hoy la gente que no cree en Cristo entiende mal la palabra del significado verdad y piensa que no existe la verdad absoluta. Piensan que la verdad depende en cómo una persona se siente en una determinada situación. Por ejemplo, Luis hizo una parte de su tarea en línea. Después de las clases, los amigos de Luis le invitaron a jugar Xbox en línea con ellos. Luis pidió permiso y su mamá le dijo que podía conectarse si ya había terminado su tarea. Y Luis le dijo a su mamá que sí había hecho su tarea. Aunque Luis sabía que su mamá quería decir toda su tarea, él creyó que dijo la verdad, porque había hecho parte de su tarea. Esta forma de pensar es incorrecta. Tratar de engañar a alguien haciéndole creer algo que no es completamente verdadero es una mentira. Para que podamos entender lo que es la verdad, necesitamos ver lo que no es verdad. Primero, la verdad no es una mentira. La Biblia dice en 1 de Juan 2:21b: ninguna mentira procede de la verdad. Si una persona está diciendo la verdad, él no miente. No hay mentira o falsedad en Dios. Dios no puede mentir. La palabra de Dios en Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y en Él no hay falsedad, porque Dios es verdad. El versículo que compartiré hoy alaba a Dios porque Él es la verdad. Apocalipsis 15:3b. Vamos a leerlo en la Biblia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Este versículo nos dice, como lo vimos en clases pasadas, que Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia ha hecho grandes maravillas. Hizo la creación, su creación tan hermosa, y dentro de esa creación estamos nosotros. Él nos creó a ti y a mí. También aquí nos habla de que Dios es justo y no acepta la maldad. Dios es fiel y veraz. Significa que su palabra se cumplirá. Y por lo tanto debemos de descansar en sus promesas y confiar siempre en Él. Para llegar a Dios no hay muchos caminos. El único y verdadero camino es Jesucristo. Tú puedes creer en Él y abrirle tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si tú ya le recibiste en tu corazón, no te pierdas en otro camino, no te apartes de Él. Vamos a memorizar nuestro versículo. Apocalipsis 15:3b. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 15:3b. Vamos a repetirlo aplaudiendo en cada palabra que digamos. Apocalipsis 15:3b. Grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 15:3b.
Nuevamente vamos a decirlo, cintura, hombros arriba. 1, 2, 3. Apocalipsis 15, 3b. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 15, 3b. Ahora vamos a repetirlo agarrándonos los cachetes. Apocalipsis 15, 3b. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 15, 3b. Muy bien, y recuerda repetirlo en tu casita para que lo memorices. Ya vimos con la maestra Lupita el versículo acerca de Dios, que Él es todopoderoso, justo, recto, verdadero. Y vamos a ver otra característica de Dios, de que Él está lleno de misericordia. En el Salmo 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nos está hablando de la misericordia de Dios. Y otra palabra para misericordia es amor. Y Dios, ¿a quién le tiene misericordia? Te tiene misericordia a ti. Y lo vamos a ver en Juan 3:16. Dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú eres parte del mundo que Dios creó. Entonces debes tener la seguridad de que Él te ama. Pon mucha atención en lo que te voy a decir. Muy atento. ¿Cuál atributo de Dios te recuerda que Dios es el Creador poderoso? Él es omnipotente. Dios habló e hizo todas las cosas que vemos, porque Él te hizo. Dios te conoce perfectamente bien. Es experto en su conocimiento en cuanto se refiere a ti. Sabe cómo piensas y qué sientes. ¿Cuál atributo nos dice que Dios sabe todo? ¿Lo recuerdas? Omnisciente. Y como Dios es el Creador, Él es el Rey Altísimo sobre toda su creación. ¿Recuerdas qué atributo nos dice que Dios es el Rey Altísimo? Soberano. Entonces, tu Dios, omnisciente, omnipotente y soberano, te ama mucho y tiene misericordia de ti. Y como la verdad no es errónea y no es mentira, tú debes de creer cuando en la Biblia dice que Dios está lleno de misericordia. Muchas veces creemos estar diciendo una verdad, pero ya vimos que la verdad no es una mentira y tampoco es errónea. Frecuentemente creemos decir una verdad cuando no tenemos toda la información completa. Por ejemplo, tu amigo te dice: Susanita es muy orgullosa. Parece ser que se cree mucho, porque no me saluda, no me sonríe, no me habla. Pero tú tiempo después descubres que a Susanita le da pena sonreír y hablar porque tiene frenos. Entonces, aunque tu amigo haya creído que decía la verdad, estaba equivocado porque no tenía la información completa. Pero, ¿sabes? Dios siempre tiene la información correcta. Él lo sabe todo. Vamos a leer un versículo en el Salmo 18:30 que dice: En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dios nunca peca, no se equivoca. Por eso dice que perfecto es su camino. Tú y yo sí nos equivocamos y pecamos. ¿Recuerdas qué es el pecado? Pecado son todas aquellas cosas que pensamos, oímos, vemos, hablamos o hacemos que a Dios no le agrada. Pero Dios no es así. Él no peca en absoluto. Si, por ejemplo, tú dices una verdad a medias, o sea, algo que no es completamente verdadero, estás engañando y eso es pecado.
También cuando tratas de convencer a tu hermana o a tu hermano de hacer algo malo o estás pensando algo malo, estás pecando. Quizá ahorita estás pensando, yo no hago esas cosas, yo no peco. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros estamos pensando que no mentimos, estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Porque tú y yo no somos como Dios, que Él sí no peca porque Él es santo. Quizá nosotros sigamos pensando que no mentimos o que no pecamos, pero toda persona aquí en la tierra ha pecado. Nacimos con el deseo de hacer lo malo y la paga del pecado para Dios es estar separado eternamente de Él, porque Él es verdad, porque Él es santo. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que todo lo que se encuentra aquí escrito es verdad. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender lo que hay aquí en la Biblia. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo vive en ti. Si tú no lo has recibido, lo puedes hacer para entender lo que nos dice la palabra de Dios. Imagina que tú lees la Biblia y si no pides la ayuda del Espíritu Santo, es como si leyeras y tuvieras borrosa la vista. Es como si solamente vieras líneas y no pudieras entender ni una sola palabra ni distinguir alguna letra. El Espíritu te ayuda a clarificar todo lo que está aquí, y no solamente eso, sino guardarlo en tu corazón y llevarlo en la práctica. Por eso es importante pedir la ayuda del Espíritu para entender la palabra de Dios y poder aplicarla en nuestra vida. Todo lo que está escrito aquí es verdad. Las personas a través del tiempo han hecho teorías por medio de la ciencia, y esas teorías han fallado. Y hay nuevas y nuevas. Sin embargo, lo que está aquí escrito nunca ha cambiado en todo el tiempo. Y hay versículos que nos dicen que todo esto es verdad. Los primeros dos versículos que vamos a ver se encuentran en el Salmo 119, en el versículo 151, que nos dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos sus mandamientos son verdad. El 160 nos dice que la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Leamos un tercero. En realidad hay más, pero vamos a tomar solamente tres. Está en Juan 17:17 y nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos comprueba que todo lo que está escrito es verdad y no hay mentira en ello. Aquí también encontrarás verdades y promesas. La promesa más grande que demuestra el gran amor de Dios que nos tiene es que Él envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió como un pequeño bebé, creció, tuvo tu edad y la mía, y aproximadamente a los 30 años comenzó su ministerio, a hablar acerca del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué vino a hacer aquí a la tierra? Vamos a leerlo en un versículo. Ese versículo se encuentra en Juan 14:6 y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él vino aquí para que pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. La manera, por medio del sacrificio que Él hizo. Él se entregó voluntariamente, quiere decir porque Él quiso. Se entregó para ser sacrificado, para pagar tu pecado, el mío y el de todo el mundo. Y ese es un gran regalo que todo el mundo puede aceptar. ¿Cómo? Dejando que el Señor Jesucristo entre en su corazón. Y Él vino e hizo esto. Y la Biblia nos dice que Él no murió, sino que Él resucitó. Él está vivo y ahora está en el cielo. Leamos otro versículo que nos dice esto. Y ese versículo se encuentra en Primera de Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Quiere decir que
Él vino para rescatar al mundo del pecado y que no tengamos que padecer el castigo por el pecado, que es estar alejado de Dios. Él vino para que pudiéramos estar con Dios y nos dejó al Espíritu Santo para que viva con nosotros. También hay otro versículo que nos dice lo siguiente. Vamos a verlo y dice. Esto se encuentra en Juan 16:13 y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos guía y nos ayuda a comprender las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Si tú tomas tu Biblia y a lo mejor no entiendes, recuerda que puedes pedir la ayuda del Espíritu Santo para que puedas entender las cosas que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Recuerdan que el maestro Leo nos dijo que entre más leamos nuestra Biblia y como hijos de Dios dependamos del Espíritu Santo, más clara se hará la verdad. ¿Saben, niños? Hay alguien a quien le encanta presentarnos todas las mentiras como si fueran verdades. Por eso es que hoy quiero platicarles de un personaje en la Biblia que fue engañado. Saulo, respirando amenazas de muerte, se presentó ante el sumo sacerdote para pedirle cartas que le autorizaban para ir a Damasco a perseguir a todos los discípulos del Señor Jesús. Él pensaba que hacía lo correcto y que estaba agradando a Dios, pero Saulo no creía que el Señor Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Saulo sabía que el Señor Jesús había muerto en una cruz y también sabía que le habían puesto en un sepulcro, en una tumba. Pero él pensaba que era una mentira espantosa que los discípulos dijeran que el Señor Jesucristo había resucitado, que el Señor Jesucristo a los 3 días había vuelto a vivir. ¿Sabes? Con las cartas en las manos, Saulo se preparó para hacer el viaje. Se preparó para, durante 5 días, ir caminando de Jerusalén a Damasco. En Damasco, la actual Turquía, había muchos gobernantes, por eso es que Saulo no podía presentarse así como así y arrestarlos. Y iba caminando y el último día, antes de llegar a Damasco, algo pasó. Una luz muy intensa lo rodeó. Era tan intensa la luz que Saulo cayó al piso. Y en el piso, la Biblia nos dice que escuchó una voz. Y la voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo había pasado con Saulo. Él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ¿sabes? La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Saulo había tenido un encuentro con la verdad. Ahora estaba dispuesto a hacer lo que el Señor Jesucristo quería que hiciera. ¿Sabes? La luz desapareció. Y Saulo se levantó y empezó a mirar hacia todos lados. Pero, ¿sabes? Saulo no podía ver. Se había quedado ciego. Pobre Saulo, tenía que ser ayudado por las personas que le acompañaban, quien lo tomaron de las manos y lo metieron a la ciudad. Lo llevaron a la casa de un hombre llamado Judas. En otra parte de la ciudad,
Dios le habló a un discípulo llamado Ananías y le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Ahí te vas a encontrar a un hombre llamado Saulo, que está orando. Él ha visto en una visión que tú llegarás a sanarle. Y Ananías le dijo: Señor, yo he oído hablar mucho de ese hombre y ha hecho cosas terribles contra tus seguidores. Pero el Señor le dijo: Ananías, ve. Lo que el Señor le estaba diciendo a Ananías es que Saulo había sido cambiado porque había tenido ese encuentro con la verdad. Y eso es algo que tú debes de saber. Si tú ya conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, la verdad de Dios siempre vence las mentiras de Satanás. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Ananías. Ananías obedeció. Se encontró a Saulo orando, quien llevaba ya 3 días sin comer ni tomar agua. Saulo no vio a Ananías, pero pudo escuchar sus pasos cuando se acercaban. Ananías puso las manos sobre Saulo y le dijo: Hermano Saulo, Dios me ha enviado para que seas sanado y recibas al Espíritu Santo. En ese momento, como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Pronto fue bautizado y hablaba del Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Sabes? Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, siempre debes de recordar que la verdad de Dios siempre vence las mentiras de Satanás. Y la verdad más importante que hay en la Biblia es que el Señor Jesucristo vino para tomar el castigo por tus pecados. ¿Recordarás durante esta semana que el Señor Jesucristo es la verdad? La maestra Leti nos dijo que la verdad de Dios siempre vence las mentiras. Y la Biblia nos dice que hay un enemigo de Dios que no quiere que entendamos o creamos la verdad. ¿Sabes quién es? Exacto, Satanás. La Biblia dice que Satanás es el padre de las mentiras. En Juan 8:44c dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es mentiroso y trata de esconder la verdad de Dios y convencernos de creer sus mentiras. Pero Dios siempre dice la verdad y tenemos que decidir a quién creer, a Dios o a Satanás. Dios te bendecirá cuando digas sí a la verdad de Dios y no a las mentiras de Satanás. Si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, recuerda, la verdad de Dios siempre vence sobre las mentiras de Satanás. Dios y su verdad son mucho más poderosos que Satanás. Si quieres decir sí a la verdad de Dios y no a las mentiras de Satanás, debes estudiar la palabra de Dios hasta que aprendas, vivas y pienses los pensamientos de Dios. Si llenas una botella de jugo de naranja y viertes de ella, ¿qué sale? Exacto, jugo de naranja. Si llenas una botella de veneno y viertes de ella, ¿qué sale? Veneno. Si quieres que la verdad salga de ti, debes llenarte con la verdad. Puedes hacerlo leyendo, estudiando y memorizando versículos de la Biblia.
A la vez, también debes de tener cuidado de no llenarte de mentiras. Las mentiras de Satanás se encuentran en muchos lugares, tales como algunas revistas, la televisión y el internet. Satanás quiere llenar tu mente con sus mentiras para hacerte ciego a la verdad de Dios. Pero si sabes la verdad de Dios, podrás reconocer las mentiras de Satanás. Mientras lees la Biblia, pídele a Dios que te muestre su verdad a través del Espíritu Santo viviendo en ti. Luego, pídele a Dios que te ayude a obedecer la verdad. Cuando digas sí a la verdad de Dios y no a las mentiras de Satanás, Dios te bendecirá. Recuerda que Dios siempre dice la verdad y tenemos que decidir creer en Él. Aquí están algunas mentiras de Satanás. Observa si puedes decir cuál verdad de Dios y cuál de sus atributos contradicen cada mentira. Mentira de Satanás. Dios no está en control. Si Dios estuviera en control, no dejaría que ocurrieran cosas malas como guerras o enfermedades. En la Biblia, en 1 de Crónicas 29, 11b, dice: Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esto quiere decir que todo lo que suceda está en control de Dios y tiene un propósito en nuestras vidas, ya que Dios es todopoderoso. Mentira de Satanás. La Biblia es anticuada. Cuando la Biblia dice que algo es malo, era para la gente que vivía hace muchos años, no para ti hoy. En el Salmo 119, 160, dice: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Quiere decir que todo lo escrito en la Biblia es palabra de Dios y es verdad, porque Dios es la verdad. Mentira de Satanás. Jesús realmente no es Dios. Era un pecador tal como nosotros. En 2 de Corintios 5:21 dice: Así que Jesús no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesús nunca cometió pecado. Él pagó en la cruz por tus pecados y los míos. Jesús es santo, puro y sin pecado. Todos nosotros debemos escoger a quién vamos a creer: ¿a Dios o a Satanás? Una de las mentiras más grandes de Satanás es hacer creer que hay muchos caminos para ir al cielo. Satanás hace que la gente crea que puede ir al cielo por ser buena, por asistir a la iglesia, por bautizarse. No creas esas mentiras de Satanás. La verdad de Dios siempre vence sobre las mentiras de Satanás. La verdad más importante en la palabra de Dios, la Biblia, es que Jesús vino para salvarte a ti y a mí del castigo del pecado, y con su sacrificio y su resurrección nos perdonó nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Entonces, en esta clase hemos visto 5 puntos muy importantes. Número 1. Nuestro Dios es verdad. Número 2. La verdad no es una mentira, ya que Dios no puede mentir. Número 3. La verdad no es errónea, ya que Dios no se equivoca. Número 4. La palabra de Dios es verdadera al igual que las promesas de Dios. Número 5. El enemigo de Dios, Satanás, nos quiere convencer con las mentiras,
Pero la verdad de Dios siempre triunfa sobre las mentiras de Satanás. Así que la Biblia nos enseña del único y verdadero camino hacia el cielo. Y ese es el Señor Jesucristo cuando lo reconoces como tu Señor y Salvador. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Sabes? María Slessor se recuperó poco a poco y después se enteró que su madre y su hermana habían muerto, así que ya no tenía ninguna familia en su natal Escocia. Así que ella empezó a ver el horizonte y pensó, es hora de hacer una nueva obra. Su mirada se fijaba hasta arriba del arroyo Enyongo. Allí vivían los saros. ¿Recuerdas? Los saros eran caníbales. Eran terribles porque tomaban gente de Nigeria y la vendían como esclavos a otros países. También torturaban y mataban. Pero además se comían a todos los guerreros que caían. A esa aldea precisamente era la que María quería ir y luchar, que quería ir y compartirles el Evangelio. Pero, ¿sabes? Estos terribles saros adoraban a un ídolo de madera que habían encontrado en un árbol. Este ídolo era el temible largo Juju. Los aros tenían mucho miedo de él porque eran muy supersticiosos, pero ellos tapaban los caminos comerciales y eran tan malos que en un momento el gobierno británico mandó a 9,000 soldados con un encargado para que los detuvieran. Así que este encargado mandó a llamar al jefe cacique de los saros y le dio un ultimátum. Le dijo que o dejaba de tapar el comercio y dejaba de traficar con la gente o le iba a ir muy mal, porque los 900 soldados iban a atacar la aldea de los saros. Pero el jefe aro se paró delante de él muy derecho y le dijo que en Nigeria había una mujer sabia y que mientras ella no llegara, él se negaba absolutamente a negociar con ellos. 9,000 soldados y 4 millones de aros esperaron pacientemente a que Ma llegara en su canoa. Ma llegó y negoció con el jefe de los aros sin ningún temor y le dijo que el jefe blanco estaba siendo justo con ellos y que lo que hacían no estaba bien
Y para sorpresa de todos, los zaros obedecieron. Ellos entregaron todas sus armas. Y esta fue la oportunidad de Ma. Ella dijo que se quería establecer allá. Le dijo al gobierno británico que estaba dispuesta a irse a vivir con ellos. Nadie entendía. Decían, ¿cómo es posible que se quiera ir a vivir a una tribu de caníbales? Pero Ma estaba decidida. Ella estaba segura de que lo que necesitaban ellos era a Dios. Era el amor del Señor Jesucristo y comprender esto. Poco a poco, Ma fue construyendo con sus propias manos una casita y enseñándoles a los zaros cómo construir y hacer muebles. Sin embargo, el gobierno británico estaba preocupado por Ma y mandaron a un comisionado hasta la aldea de Itu. Él llegó y descubrió a Ma arreglando su casita y con planes de hacer pronto una iglesia y un hospital. ¿Sabes? A los 55 años, Ma se atrevía no solo a construir y a trabajar para Dios, también se atrevía a andar en la selva en bicicleta. Uno de los misioneros le había llevado una bicicleta y en lugar de andar en la canoa, Ma se aventuraba en su bicicleta en medio de la selva y muchas veces sola. ¿Sabes? A los 55 años, Ma llegó a ser la primera misionera en toda Nigeria que se atrevió a construir con sus propias manos iglesias y hospitales. El gobierno estaba sorprendido, así que le dijo que iba a ser el primer miembro de la corte nativa. Ma tenía derecho a mandar a los aros, si cometían alguna falta, a la cárcel o a darles una multa. Y ella solía multarlos para que trabajaran y ayudaran a las demás personas. Los aros fueron cambiando poco a poco. Y pronto, en la primera iglesia que fundó Ma, en esa región del Largo Juju, ellos empezaron a asistir. 300 aros se sentaban todos los domingos a escuchar la palabra de Dios y a escuchar los cantos. Les encantaba escuchar las alabanzas y sentían cómo iban cambiando. Mamá María, era como llamaban los aros a María Slessor. Un día el gobierno británico le vendió a Ma a muy bajo costo cemento y unas láminas para poder construir. Ma fue por ellas a Pueblo Duque. Sin embargo, no sabía cómo traérselos y estuvo pensando cómo podría venir. Y cuando un comisionado del gobierno británico la vio, la encontró rodeada de maletas y le dijo, oiga, usted tiene mucha ropa para ser una misionera, ¿no? Y Ma abrió las maletas. Estaban llenas del cemento que ella necesitaba para construir. La fama de Ma se extendía no solo en Nigeria, sino en todo el mundo. Misioneros de todos lados le escribían a Ma pidiendo consejo y pidiendo ayuda. Pero la salud de Ma estaba muy quebrantada. Pronto llegó otro misionero médico a El Okoyongo y revisó a Ma. Y le dijo que su salud estaba mal. Así que tenía que ir a Pueblo Duque para descansar nuevamente y reponerse. Ma al principio se enojó mucho porque dijo, yo quiero trabajar, no quiero estar acostada ni en una silla de ruedas, yo quiero moverme y ayudar a las personas. Sin embargo, pronto pensó y reconoció que su cuerpo era propiedad de Dios y que ella tenía que luchar para estar bien, que ella también debía cuidarse, porque si se cuidaba, iba a poder ayudar a la gente por más tiempo. ¿Quieres saber qué más pasó?
No te pierdas tu próxima historia misionera. Recuerda orar por Querétaro, por los misioneros que se encuentran ahí, especialmente por Rumi y Oscar, y también por el pequeño Dani. Y no te pierdas nuestra próxima historia misionera. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras ni ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Nuestra clase ha terminado. Espero que hayas aprendido mucho acerca de la verdad de Dios. Y no olvides responder tus hojas de trabajo. Y papitos, les pido de favor si apoyan a sus pequeños para que puedan contestar estas hojas. Y para terminar, ¿me acompañas a hacer una oración? Inclinando tu rostro y cerrando tus ojos. Padre bendito y hermoso, te damos gracias porque nos has permitido estar en esta clase. Gracias porque nos muestras tu misericordia, tu amor y tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú cada día más. En nombre de Cristo Jesús, te agradezco tu infinita bondad. Amén. Adiós. No olviden conectarse el próximo domingo a las 10.